Bueno, pues muy buenos días a todos. Esta es la sexta jornada ya de la iniciativa séptima, de la iniciativa más cerca. Y en primer lugar, aparte de bienvenido a todos, muy especialmente pues, a Ignacio Babé y a Esther Ariza, que van a ser los panelistas, que es el título que Zoom, la herramienta Zoom, pone a los intervenientes, a los ponentes. Cuando hablamos de la excelencia empresarial, es una iniciativa que en Aragón llevamos 24 años impulsándola. Han pasado más de 1.200 empresas y organizaciones. Hablo desde pymes, grandes empresas y entidades de todo tipo. Hemos creído que la excelencia no solo se aplica a nivel de la empresa, sino a nivel de cualquier organización. De estas 1.200 organizaciones, este año ha sido récord, en el mes de enero, 122 pymes, grandes empresas y entidades se han inscrito al premio nacional. Lógicamente, con la crisis sobrevenida del COVID-19, nos ha supuesto un punto de inflexión. Estábamos en pleno proceso de preevaluación de las empresas para hacer una selección de aquellas que podían optar al premio a la excelencia empresarial 2020. Afortunadamente, los resultados son positivos, en el sentido de que a pesar del complicado momento que nos encontramos todos, las empresas y entidades de Aragón son conscientes que si no trabajamos la excelencia, si no trabajamos la calidad, la otra opción es quedarnos fuera. Y ahora más que nunca hay que reforzar esa apuesta por la excelencia y por la calidad de todo tipo de organizaciones. Con lo cual hemos querido acercar un modelo que llevamos 24 años juntamente con nuestro socio, que es el Club de la Excelencia en Gestión, apoyando a que las empresas, como 30.000 organizaciones de toda Europa, lo implanten, lo asuman y les sirva como una herramienta de gestión. Con lo cual, hoy más que nunca, además hay un nuevo modelo que se pone en marcha este año, que lo pondremos en marcha en los próximos meses, que haremos formación, que haremos apoyo para que las empresas lo apliquen, porque hay dos temas fundamentales. Uno es el motor del cambio, es una herramienta del cambio. Más que nunca tenemos todos que estar preparados para adaptarnos y cambiar. Y luego es un modelo de transformación que nos apoya para que la empresa poco a poco se vaya transformando hacia unos propósitos ligados a la estrategia y a la cultura de la empresa. La jornada hoy va a ser muy sencilla. La idea es que Ignacio Babé, como director general de la entidad que promueve el modelo CQM en España y socio del IAF desde hace 24 años y compañero de viaje indispensable, nos explique ya no solo el modelo, que también, sino como herramienta de cara a que todos lo utilicemos como una herramienta de cambio y de transformación. Y luego tenemos el ejemplo de una empresa, que es AIFAR Internacional, que el año 2014 ganó el premio a la excelencia empresarial en Aragón, que es sello de excelencia, que nos explique de una pyme cómo lo utiliza como una herramienta útil, cercana, de una pequeña empresa que utiliza el modelo CQM como una herramienta de mejora, que es lo que se trata. Por lo cual, la idea es que Ignacio ahora nos exponga su visión acerca de, bueno, el título además que está muy ligado con el tema del cambio, salir de la crisis y prepararnos para el futuro. Luego intervendrá Esther y luego la idea es que sea una interactividad con el público. Tenéis dos opciones. Uno, escribir por escrito en preguntas y respuestas. Tenéis en la herramienta de la parte de abajo un botón que pone preguntas y respuestas. Las podéis hacer y se las haremos a los dos ponentes. O la otra opción, que es levantar la mano. Hay una pestaña que pone levantar la mano. Levantáis la mano, os extendemos a panelistas, intervenís en la jornada, hacéis la pregunta en directo y tanto Esther como Ignacio nos responderán. Por lo cual, sin más dilación, empezamos ya con Ignacio, luego le daremos la palabra a Esther y luego empezamos el debate. Porque Ignacio, cuando quieras, empezamos. Bueno, pues muy buenos días a todo el mundo y en primer lugar agradecer a mis amigos de el IAF, con el que, como muy bien dice Jesús, llevo desde sus orígenes
ligado. Disfruté, hace muchos años, tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración de un programa que se llamaba Prima y que ayudó a que las empresas medianas y pequeñas en Aragón pues se acercaran a la calidad de la gestión de una manera muy fácil, muy dosificada y que yo creo que enganchó a muchas. Y que seguro que hoy hay muchas empresas en Aragón que ya son medianas, grandes, que tuvieron la oportunidad de participar en ese programa que dirigió magníficamente el IAF y que implantó magníficamente, y donde yo solo tuve un papel pequeñito para diseñar en parte la formación y el programa. Es un placer además compartir hoy la sesión con Esther, porque yo voy a contar qué hacemos desde el club y en qué consiste un modelo como el de la FQM, el nuevo modelo de la FQM, pero lo verdaderamente relevante es experiencia de una empresa que para mí es icónica en Aragón, que es la que representa Esther Irfal, una empresa que compite a nivel global siendo local, muy local. Y a mí eso siempre me produce no solo orgullo, sino curiosidad. Por lo tanto, voy a estar tan atento como vosotros a lo que nos cuente Esther, que creo que representa muy bien a estas organizaciones que tenemos en España y en Europa, que son muy luchadoras y que se abren hueco en el mundo, independientemente del tamaño, independientemente de su localización geográfica, pero que en cambio tienen muy claros los valores y el modelo que adoptan para gestionar, y eso es lo que les lleva a poder tener éxito internacionalmente. Y tras este agradecimiento por participar en una sesión virtual, que esto me ahorra hora y media de tren nada más, pero en realidad no sabéis lo que me fastidia, porque yo en esa hora y media de tren a Zaragoza, que me encanta ir, es cuando leo el periódico y estoy un rato pensando en lo que voy a contar, y esto de tener que hacerlo así, pues es un poco más duro. Bueno, el club, para los que no lo conocéis, y supongo que habrá algunos que no lo conocéis, es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, tiene 28, 29 años de existencia, es un poquito mayor que el IAF, y su esencia, desde que se creó, es compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible, y reconocer el nivel de las organizaciones a través de premios de buenas prácticas y de los sellos de excelencia en gestión. Nuestro propósito, que definimos hace un par de años, impulsados por el presidente, nuestro actual presidente, que es Alberto Durán, que es vicepresidente de la ONCE, pues es contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo organizaciones excelentes, innovadoras y sostenibles con confianza en el futuro. Por tanto, a lo largo del rato que voy a estar comentando, pues voy a poner mucho énfasis en el futuro. Es lo que nos interesa, el futuro. El presente, lamentablemente, es muy triste, no solo por la situación económica en la que estamos quedando, sino sobre todo por la situación sanitaria y el número de fallecidos que estamos teniendo, porque ayer oía en el telediario como si fuera un éxito que solo hemos tenido 400 muertos. A mí me sigue pareciendo una barbaridad y bueno, a cualquiera le sigue pareciendo una barbaridad. Y es algo que bueno, tendremos que ver cómo superamos, porque verdaderamente yo creo que va a crear un trauma en todos los que hemos vivido este confinamiento largo de 2 meses, y sobre todo en los chavales que representan el futuro, precisamente. Esta es una marca que se les va a quedar ya indeleble. Bueno, el club es una familia diversa, compuesta por 220 socios. Esta diversidad es lo que le da más atractivo, es decir, el que el Banco Santander mande a algunas personas de su dirección a escuchar a una persona como Esther Ariza,
y que empiece a hacerle chiribitar los ojos porque diga, ostras, una pyme en Aragón que es capaz de hacer lo que está haciendo y que gestiona de forma tan integrada y tan sencilla y con tanto sentido común, pues oye, seguro que hay cosas que nosotros aprendemos, y es así, y aprenden cosas de pymes, y los grandes aprenden de los pequeños, y las de Aragón aprenden de las de Cataluña, y las de Cataluña aprenden de las de Extremadura. Tenemos, como decía, 29 años de vida, hemos reconocido a unas 3.000 organizaciones en España a lo largo de estos últimos 20 años, más o menos, y cada año hacemos no más de 60, yo creo que hacemos más de 100. Este año, desde luego, vamos a duplicar la cantidad de eventos que hacemos, porque casi todos los días tenemos al menos un webinar o una actividad virtual. El club es un punto de encuentro para socios de muy diverso tipo, como decía, muy diversos sectores, tamaños y orígenes, y eso es lo que le da la riqueza. Y además tenemos para pymes muy pequeñas o para personas individuales una asociación dentro de nuestra asociación que denominamos Amigos de la Excelencia, donde pueden sentirse no solo representados, sino compartir mucha de la información que generamos desde el club. El club es el único representante en España de la AFQM. La AFQM se crea hace 32 años con el objetivo hace 30 años, con el objetivo de mejorar la competitividad de las organizaciones en Europa, y se ha ido reconvirtiendo para facilitar esa labor, y todavía sigue reconvirtiéndose, porque ahora tenemos otro papel importante que es cómo reconstruir ahora la economía después de esta pandemia. Además, somos una organización nacional asociada a Fundibec, que es el equivalente a la AFQM en Iberoamérica, y formamos parte de una interesante red de partners que nos permite, pues, tener un ecosistema bastante cómodo, con el que nos encontramos cómodos haciendo las actividades que nosotros hacemos. ¿Y qué hacemos? Pues nosotros lo que ayudamos es a las organizaciones a orientarles en su estrategia. No hacemos estrategia, no hacemos consultoría, prestamos asesoramiento, pero en esta forma de compartir conocimiento, experiencias, talleres, y para eso lo que hacemos es organizar muchos eventos donde podemos ayudar a que las tendencias en gestión las vayan captando las diferentes empresas y organizaciones que son parte del club. Ayudamos a co-crear y compartir conocimiento, y esto es muy interesante. Tenemos sesiones muy específicas para co-crear soluciones a problemas que tienen algunas organizaciones, y son sesiones muy prácticas donde a nosotros nos encanta, porque repartimos unos cuadernillos para que la gente tome notas, y vemos que es de las pocas veces en que la mitad del cuadernillo sale escrito. No regalamos papel en blanco, sino que de verdad se llevan conocimiento. Por otro lado, hacemos reconocimiento, premiamos a las buenas prácticas, reconocemos las buenas prácticas en gestión de cualquier tipo y de todo tipo de organizaciones. Es sorprendente lo que se puede aprender de cómo se llevan a cabo ciertas buenas prácticas. Yo recuerdo que me impresionó mucho una que premiamos hace un año y poco, que es en el Hospital Puerta de Hierro, cómo se garantizaba el descanso en silencio de los pacientes. En una época en la que todo el mundo habla de la experiencia del cliente y se les llena la boca a muchos hablando de la experiencia del cliente, en este hospital se lo tomaron muy en serio y crearon una buena práctica que no solamente tiene mucho sentido para los hospitales, sino cómo la implantaron y cómo lo hicieron las personas implicadas, porque claro, ahí no es solamente un tema médico o de enfermería, es un tema donde participan todos los que hoy ya conocemos como sanitarios. Están los celadores y están los de mantenimiento, y está todo el mundo pendiente de ver cómo consiguen que los pacientes puedan descansar en silencio durante un número determinado de horas por las noches.
Y luego además hacemos, como decía, asesoría para ayudar en la mejora a las organizaciones. Insisto, no es consultoría, lo que ofrecemos es muchos recursos disponibles en nuestro ecosistema, consultores, herramientas, organizaciones que sí tienen mucha experiencia en mejora, y nosotros lo que intentamos es innovar para mejorar en la gestión. Y lo hacemos pues, a través de la sensibilización, a través de la formación, ayudamos a que la gente se conozca, las organizaciones se conozcan, hasta que alguien no conoce suficientemente su organización, no es capaz de tomar decisiones acertadas sobre hacia dónde deben caminar los pasos y dónde poner los recursos para la mejora. Ayudamos a desplegar la mejora y, como decía antes, pues hacemos reconocimiento a aquellos que quieren ir marcando hitos en su camino de excelencia. Y lo que tenemos es un propósito compartido con la FQM, estamos muy alineados con ellos en las tres cosas que comentaba también al principio en nuestro propósito. Construir una sociedad mejor, con organizaciones excelentes, innovadoras y sostenibles, y ayudando a construir un futuro mejor. Y para eso pues nos hemos comprometido con 5 objetivos de desarrollo sostenible, de los 17, teniendo en cuenta que somos una organización muy pequeñita, que representamos a organizaciones muy potentes y que representamos a cerca de 1 millón de empleados, sí, pero nosotros somos la Secretaría General, una organización muy pequeñita, y nos hemos focalizado en 5 objetivos de desarrollo sostenible. El primero, que tiene mucho sentido para una asociación empresarial, es el trabajo decente y el crecimiento económico. No sé si la propia Organización de Naciones Unidas va a tener que replantearse esto del crecimiento económico después de esta crisis, porque me temo que vamos a tener que hacer otras cosas antes de ponernos a crecer. Yo creo que es construcción o reconstrucción económica más que crecimiento lo que vamos a tener que hacer. En segundo lugar, analizar, alianzas para conseguir los objetivos. Y esto, en nuestro caso, es fundamental y va a ser fundamental en el futuro de cualquier organización. Y ya lo anticipo. Cuando yo participé el año pasado y el anterior en el diseño del nuevo modelo FQM, una de las cosas que más nos interesó y preocupó es que hasta entonces lo que hacíamos en la FQM y en el club era centrar mucho la observación en cada organización, en cada empresa, en cada célula aislada. Y ayudábamos a que esas células mejoraran. Y luego nos hemos dado cuenta que una célula por sí misma no es gran cosa. La célula tiene sentido cuando forma parte de un tejido, cuando forma parte de un órgano, cuando forma parte de una función. Y cuando hablamos en términos empresariales o en términos económicos, pues hablamos del ecosistema de las organizaciones. Ese ecosistema que está basado en alianzas es esencial para el futuro de cualquier organización. Por lo tanto, ahora que hay un buen momento para reflexionar sobre las organizaciones y sobre cada uno, sobre su propia organización, es un buen momento para identificar quiénes forman parte de tu ecosistema, en quiénes te vas a apoyar, en quiénes confías para que estén en el ecosistema contigo, compartiendo, ayudando y confiando en que el futuro lo van a construir junto contigo. El tercer objetivo de desarrollo sostenible en el que estamos muy focalizados es, lógicamente, el de la industria, la innovación y la infraestructura. Como podéis imaginar, compartimos con AIRFAL y que comparten la mayoría de nuestros socios, aunque no todos están en el mundo de la industria, pero sí todos están en el mundo de la innovación y muchos en el de las infraestructuras, de una manera o de otra. El mundo de la educación de calidad. Representamos a un montón de colegios y de universidades y hacemos un montón de actividades para ellos. Incluso promovemos un programa con otras organizaciones para estimular el talento STEM, o sea, el talento científico y tecnológico en los adolescentes y sobre todo en las adolescentes. Parece increíble, pero en estas alturas del siglo XXI
todavía no es el mismo el número de hombres y de mujeres que entran en las escuelas técnicas y en las carreras científicas. Y esto tenemos que cubrir el gap porque claramente las facilidades para ello están. El problema es que a veces en los colegios las propias familias no forman a los adolescentes, no les orientan y metemos unos prejuicios y unos miedos. Y una de las cosas buenas que tenemos en el club es que, por ejemplo, tenemos varios socios tecnológicos como IBM o como Xerox que están presididos por mujeres. Mujeres que abren las puertas de sus organizaciones para enseñárselo a adolescentes y decirles no tengáis miedo porque de esto sabemos tanto más que los hombres. Y esto es muy importante, que te lo diga una señora que ha llegado ya al máximo nivel en España en una de estas organizaciones. Y por último, y hoy de los más importantes, el sector de la salud, el sector del bienestar. Y ahí tenemos también un foro amplísimo de organizaciones sanitarias del ámbito privado, del ámbito público, del ámbito asistencial, y ahí, bueno, es impresionante la capacidad que tienen, y no lo digo porque ahora les aplaudamos todos los días a las 8, pero cómo se han esforzado en muy pocos años en ponerse al día en gestión, es decir, no era solamente la práctica clínica lo que les interesa, es también ver cómo hacer las cosas más rápido, cómo ser más eficientes. De hecho, pues me encanta decir que una de las buenas prácticas también que hemos premiado en su momento es la aplicación de los principios Lean en el tratamiento de los ictus. Y esto, sabéis que hay una relación inversamente proporcional entre el tiempo que transcurre desde que a uno le da el ictus hasta que es atendido, frente a la posibilidad de quedar sin secuelas, incluso sobrevivir claramente. Bueno, pues hay un hospital, un consorcio hospitalario que introdujo estas técnicas Lean, que es tener las cosas a punto, de tener las cosas ya preparadas, es decir, disponibles para actuar inmediatamente. Bueno, y una serie de elementos más típicos del Lean, la industria lo conoce muy bien, desde las 5S al Just in Time, y han conseguido unos indicadores que hoy son benchmarks mundiales, reconocido así por hospitales y entidades norteamericanas y de la propia OMS, como benchmarks mundiales en el éxito de tratamiento de ictus cogidos a tiempo. Bueno, no me enrollo más y entramos en algo que no tengo que explicar mucho. Me acuerdo que cuando empecé a hablar de VUCA hace pues, 3 o 4 años, pues en todos los foros tenía que explicar que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, que el entorno, la realidad hoy, pues, para bien y para mal, es así. No es lo que buscábamos probablemente, pero es así. Bueno, hoy ya no lo tengo que explicar en ningún ámbito. El único problema es que esto ya no es VUCA, esto es hiperVUCA. O sea, nos hemos metido en un territorio donde la volatilidad está a la orden del día, donde la incertidumbre sobre qué va a pasar con las decisiones que tomas pues es muy clara. De hecho, las organizaciones cada vez tenemos más miedo a hacer planificación a largo plazo, porque cuando ya, vamos, este mismo año hay muchas organizaciones que han puesto en marcha su plan estratégico y que han dicho, este es un año que no cuenta. O sea, pondremos a cero el contador el año que viene, nuestro plan estratégico, porque en este año no vamos a poder hacer nada de lo que nos habíamos propuesto hacer. La complejidad, o sea, cada vez tenemos más decisiones, más variables para considerar cuando tomamos una decisión, hay más regulación, desgraciadamente o afortunadamente en algunas cosas hay más regulación y hay muchas más variables a considerar, tenemos muchísima más información además disponible y luego hay ambigüedad. Hay cosas que parece que son muy claras y tenemos ejemplos
muy cercanos y muy recientes. El uso de las mascarillas, pues es que hace un mes había quien decía unas cosas, hoy dicen otras. Hay unos expertos que te dicen que hay unas mascarillas que son mejores, que otras que son no sé qué. En fin, hay una cierta ambigüedad que no digo que antes no la hubiera, pero que ahora se pone más de manifiesto cuando hay que tomar decisiones muy importantes y muy trascendentes. Entonces, en este entorno hiperbuca, una de las cosas que descubrimos hace 2 años, cuando empezamos a hablar de diseñar un nuevo modelo de excelencia, es que sí, la excelencia es necesaria hoy. De hecho, hablamos con 100 CEOs en toda Europa y cuando descubrimos todas las respuestas que nos habían dado a lo que queríamos saber, descubrimos que apenas mencionaron el término excelencia. O sea, de los 100, pues no me acuerdo si fueron 2 o 3 los que en algún momento de sus discursos, en las respuestas mencionaron el término excelencia. Pero no porque no le den importancia, sino porque lo han puesto al mismo nivel que el valor en la mili. Por supuesto que hace falta excelencia para el futuro. Por supuesto. O sea, que no tengo que decirlo. Por supuesto que hace falta gestionar la tesorería. Por supuesto. Pero claro, cuando le preguntas a un CEO no es lo primero que te dice. Bueno, hoy sí. Hoy será lo primero que te diga. Pero hace 2 años no era su principal preocupación, pero sabía que había que gestionar la excelencia. La tesorería, por lo mismo, la excelencia. ¿Y qué están haciendo hoy las organizaciones sobresalientes en este entorno hiperbuca? Y veis que llamo organizaciones sobresalientes, no excelentes, porque las sobresalientes consiguen sobresalir de la media, porque no solamente son excelentes, sino primero porque son capaces de acelerar la velocidad de transformación. Aquí todo el mundo lleva 3, 4, 5, 10 años diciendo que están en plena transformación. Bueno, pues ha venido una pandemia sanitaria para ponernos a todos en frente de, pero ¿tú cuánto estabas digitalizado? Porque todo el mundo decía, bueno, no, yo teletrabajo algunos días, no, yo tengo herramientas digitales para... Y a día de hoy hemos visto que muchísimas pymes lo han pasado regular. Tengo que deciros que muchísimas partes del gobierno nacional, de los gobiernos autonómicos, incluso de los locales, han tenido que salir por piernas de sus oficinas y despachos, pero por piernas, literalmente, sin poderse llevar un ordenador a casa. En algunos casos de unidades críticas han tenido que llevarse las CPUs completas con las pantallas en sus coches particulares. En fin, ha habido cosas que ponen de manifiesto que sí, todo el mundo habla de transformación, pero muy pocos estaban de verdad transformándose en la realidad. Y esto es interesante porque esto lo que nos ha hecho ha sido ponernos frente al espejo y decir, a ver, tú que decías que llevas 3 años transformándote, ¿en qué ha consistido tu transformación? ¿Tus productos los tienes puestos a la venta con e-commerce? ¿De verdad tus procesos están simplificados y están digitalizados? ¿Tú eres capaz de tener un equipo que pueda teletrabajar? Y esto lo que ha hecho ha sido acelerar esta velocidad de transformación. Por otro lado, las organizaciones que sobresalen hoy son las que son más ágiles. Y lo han probado las organizaciones que mejor han resuelto los problemas de logística, de mascarillas o de equipos de protección, pues las más ágiles, las que saben de logística, las que llevan experimentando y trabajando con agilidad desde hace mucho tiempo. Y no me refiero solo al caso de Inditex, me refiero a todas estas organizaciones como el Grupo Antolín, que de ser un proveedor del sector de automoción, que fabrica los interiores de los vehículos, se puso a fabricar equipos de protección y mascarillas pues prácticamente en 2 días. O sea, eso es agilidad, eso es agilidad. Organizaciones que no han parado su actividad, a pesar de que tenían un centro de telellamadas, que lo han tenido que trasladar a las casas de los operadores y han sido capaces de seguir prestando el servicio. Y así muchos otros ejemplos. La creatividad.
estamos en un momento en el que todo el mundo dice eso de hay muchos cambios en esta era, o es que estamos cambiando de era. Y ahí, bueno, yo no entro, tampoco es un tema no es un debate que me apasione, me parece bastante limitado. ¿Hay muchos cambios en este momento? Pues sí. ¿Esto es un cambio de era? Pues probablemente. O sea, lo que yo tengo claro es que en el túnel en el que nos hemos metido con el coronavirus y la pandemia, saldremos a un paisaje que nos recordará mucho al que teníamos, pero que cuando caigamos en la cuenta y volvamos a mirar por la ventanilla veremos que no, que ha cambiado. Y que hay cosas que ya no reconocemos. Y que hay cosas que estaban en la entrada, en el paisaje de antes de entrar en el túnel y que ahora ya no están. Y luego tendremos oportunidad de hablar de eso. Entonces, este es un momento magnífico para la creatividad, para pensar en qué soluciones buscan hoy nuestros clientes, en cómo vamos a poder comunicarnos con nuestros grupos de interés, con nuestros reguladores, con nuestros accionistas, con nuestros patronos. Y todo esto lleva también a una cultura diferente. Esto de muchas organizaciones que decían, bueno, no, nosotros facilitamos la conciliación, pero a la hora de la verdad no había esa conciliación, no se daban los medios. La diversidad, bueno, sí, no, nosotros la respetamos, pero a la hora de la verdad no existía esa diversidad en las plantillas ni en el ecosistema de las organizaciones. Hoy empieza a considerarse claramente una ventaja competitiva para muchísimas organizaciones y eso es parte de la cultura, de unos valores que se han entendido en muchas organizaciones y que les facilitan no solo sobrevivir, sino sobre todo sobresalir. La innovación, este es el momento ideal para plantearse, ¿necesitamos realmente este proceso funcionando así? Porque es verdad que sí, siempre lo hemos hecho así, pero en este momento de túnel, de tranquilidad, de poder pensar con muchísimas empresas paradas, con muchísimos procesos parados dentro de las empresas, oye, vamos a aprovechar y vamos a innovar, vamos a introducir, no unos cambios, sino a repensar entero el proceso. El network y el ecosistema, ya lo he comentado antes, la importancia del ecosistema, por supuesto la excelencia como el valor en la mili y la sostenibilidad, es decir, ninguna organización va a sobresalir, ya no sobresalía antes de entrar en el túnel, pero no va a sobresalir ahora cuando salgamos del túnel si no garantiza una sostenibilidad económica, y esta va a ser muy complicada, social y medioambiental. Y esto, les guste a los negacionistas o no, es así. Entonces, ¿qué están haciendo las organizaciones sobresalientes en este entorno hiperbuca? Pues por un lado, autoevaluarse, conocer su situación de partida. ¿Cuáles son los puntos fuertes en los que yo me puedo apalancar? ¿Qué sé que mi organización hace muy bien? Y conocer también las áreas de mejora, es decir, en qué no éramos buenos, en qué deberíamos cambiar para de verdad hacer las cosas con excelencia. Después, rastrear en busca de nuevas oportunidades. En este momento, para muchísimas organizaciones, se abre un mundo de oportunidades. O sea, esto es deprimente lo que nos está pasando. El mundo del turismo pues ha pasado de... Me parece que leí ayer que el 6 de marzo había habido ya una reducción, una caída de actividad del 30%. Desde hace 3 semanas es el 100%. El 100%. Es que decir eso de un sector es muy complicado. Y sin embargo, están viendo oportunidades, nuevas oportunidades. Les va a costar muchísimo salir y no van a salir todos. Pero esto va a pasar en todos los sectores. Tenemos que entender que la supervivencia, las leyes de Darwin se cumplen inexorablemente y no van a salir los más fuertes, no son los más fuertes, son los que mejor se adapten a ese nuevo paisaje que vamos a descubrir cuando salgamos del túnel. Y eso implica descubrir también cuáles son los riesgos que vamos a tener nuevos. El que todo el mundo ahora esté teletrabajando y todo el mundo tenga conexiones a los procesos, a los datos, a las informaciones digitales de las organizaciones,
nos exponen muchísimo más a ciberataques. Y hoy estamos viviendo un virus físico, pero dentro de poco será un virus digital el que nos ataque y hay que estar preparado para gestionar ese riesgo. Y un aspecto muy importante que es comunicar los cambios de rumbo a la organización. ¿Qué están haciendo hoy estas organizaciones? Pues conocer sus posibilidades ante el entorno cambiante. Decía antes que es importantísimo, este es un momento importantísimo para combinar la agilidad, la creatividad y la innovación. Y cuando uno se conoce, lo primero que debe hacer es, como decía Peter Drucker, dejar de hacer algo que no hay que hacer en absoluto. Y ahora es cuando descubrimos que teníamos reuniones periódicas, semanales, quincenales, mensuales, que no servían para nada. Las hemos eliminado, oye, y no se ha notado nada. No ha pasado nada, no se ha caído nada. Pero no solo reuniones, sino procesos que hacíamos que eran absolutamente inútiles. Tenemos que determinar qué queremos seguir haciendo. Y eso significa también aplanar las estructuras organizativas, hacerlas mucho más ad hoc, más adecuadas al tiempo en el que tenemos que gestionar. Menos complejidades, menos burocracia, menos formalismo. ¿Y qué es lo que hay que empezar a hacer? Pues dar muchísima sencillez a los procesos, innovar y aprender y prepararse para el futuro, porque esta no es la última crisis que vamos a pasar. Esta es una de las más grandes que nos va a tocar vivir, pero no es la última que vamos a pasar. Por lo tanto, saquemos lecciones prácticas de lo que hemos sido capaces de hacer bien en esta crisis, saquemos lecciones también de lo que no hemos hecho bien y aprendamos. Pero aprendamos preparándonos para la siguiente crisis. Tenemos que salir de la zona de confort en la que está la mayoría de las organizaciones. Esto ha sido una sacudida para todas las organizaciones. Ahora ya no hay que predicar, hay que salir de la zona de confort. No, nos han sacado de la zona de confort. Este virus nos ha sacado a todos de nuestro trabajo, de nuestro entorno habitual y de nuestra forma de vida. Bueno, pues aprendamos de ello, seamos capaces de desafiar, de hacer retos, de plantearnos los retos, incluso de caminar de vez en cuando por la zona de riesgo, asumiendo y gestionando esos riesgos, pero salgamos también a asumir nuevos riesgos. Y sobre todo añadamos velocidad y adaptabilidad a la estabilidad. O sea, esto es ese equilibrio del yin y el yang, de cuidado, ahora estábamos en una etapa de mucha estabilidad, de mucha tranquilidad, con muchos cambios, sí, pero una estabilidad de base, y ahora va a ser una etapa en la que tenemos que construir tantas cosas que o dinamizamos mucho a las organizaciones o no vamos a ser capaces de llegar. Muy rápidamente comentar que lo que están haciendo hoy las organizaciones sobresalientes para superar esta crisis es una estrategia de reactivación, que supone proponer una propuesta de valor para esa reactivación, es decir, necesitamos seguir prestando los servicios como los prestábamos, fabricar como fabricábamos, deberíamos repensarnos un poco la cadena de valor, podemos seguir confiando en los mismos proveedores que teníamos, nos han desaparecido algunos, ahora ¿dónde nos surtimos? ¿Volvemos a China? No solo es que esté muy lejos, como hemos comprobado ahora, es que este es uno de los temas que luego, si queréis, hablamos un poco más. Pensábamos que esto de la globalización nos había acercado a todos. Sí, sí, pero ahora el coronavirus nos ha alejado a todos. No solo la distancia social, que va a ser obligatoria para cuando empecemos a salir a la calle. Es que ahora vemos que efectivamente, cuidado, que China es China, y no podemos tener todos los huevos en la misma cesta en fabricantes allí. Aquí también tenemos que poner algunos por si acaso pasa algo tan grave como lo que hemos vivido ya. Tenemos que asegurar la viabilidad económica y esto es esencial en cualquier organización, en cualquier empresa. Tenemos que conseguir transfusiones de sangre porque hemos perdido muchísima sangre en esta parada a la que nos han sometido. Y por lo tanto pues hay que buscar nuevas fuentes de financiación, sean en forma de ayudas del gobierno, aportar más fondos propios y reducir costes, naturalmente. Pero no es la obsesión reducir costes siempre hay que hacerlo en cualquier organización, costes innecesarios, costes por los que no estén dispuestos a pagar nuestros propios clientes, pero no es reducir personas, y esto ha sido lo fácil.
generar ERTEs y ahorrar personas. No, la clave es redefinir los productos y servicios que vamos a poner en el mercado y fortalecer efectivamente la circulación del cash, del dinero, pero no necesariamente a costa de destruir empleo. Redefinir, por tanto, formas de trabajar y de equipos. Ahora mismo muchísimas organizaciones se han dado cuenta de la cantidad de espacio de oficinas que les sobra, pudiendo teletrabajar la mitad de la plantilla, una cuarta parte, 3/4 partes, y comunicar esta propuesta empresarial, esta forma de hacer nueva a todos los grupos de interés. Y el modelo FQM está basado en muchos de los aspectos fundamentales del modelo anterior, es decir, centrado en clientes, en grupos de interés, en descubrir causa-efecto y, como decía antes, absolutamente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. La lógica del modelo se basa en el círculo dorado de Simon Sinek, en hacerse 3 preguntas, que es ¿por qué voy por las mañanas a trabajar? ¿Por qué hacemos esto en esta organización? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplimos con el propósito y con la estrategia que nos hemos definido? ¿Y qué es lo que estamos consiguiendo? Pero también, ¿qué queremos conseguir en el futuro? Y a esos 3 bloques, en el modelo, los hemos llamado dirección, ejecución y resultados, que tiene pues, mucho sentido y que es muy sencillo de ver. Y esos 3 bloques, en esta especie de Mickey Mouse, que es el nuevo modelo, pues tiene 7 criterios, es más sencillo que el modelo anterior, y tiene el propósito, la visión y la estrategia, es decir, lo que aguanta el papel, la cultura de la organización y el liderazgo, y he hablado de la cultura, de cómo hay que reorganizar las organizaciones, pero no he hablado todavía del liderazgo, porque eso lo voy a dejar a Esther, que es una líder nata. Cómo implicar a todos los grupos de interés, porque para eso es lo primero que tenemos que definir en ejecución, cómo crear valor sostenible, esas cadenas de valor que tenemos que plantearnos, y aquí volvemos a la transformación, cómo funcionamos, pero cómo seguimos cambiando y transformándonos. Y los resultados, que significan medir lo que perciben los grupos de interés, pero también medir lo que nos habíamos propuesto en la estrategia, lo que queríamos alcanzar. Los principales beneficios del nuevo modelo: definir un propósito, crear una cultura propia innovadora, no es copiar, no es buscar quién es muy innovador, pues yo lo voy a hacer igual, no, es buscar cómo hacerlo tú mismo, dar mayores competencias a los líderes en todos los niveles, transformar la organización, abordar los desafíos de forma personalizada y prepararse para el futuro. Para mí, este es el valor más importante del nuevo modelo, prepararse para el futuro. Por eso creo que, y estoy perdiendo o quitándole tiempo a Esther de su presentación para centrarme algo en el modelo, porque este modelo lo que busca es ampliar el parabrisas. El anterior modelo miraba mucho por los retrovisores. Esto lo que busca es, oiga, allí a X metros de distancia, a estos kilómetros, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Y estoy preparándome para lo que pueda pasar. Y dicho estas alabanzas del modelo, ahora rápidamente lo desmonto y digo, como dice Alfred Korzybski, que es uno de los padres de la programación neurolingüística, el mapa no es el territorio. Un modelo representa razonablemente la realidad, pero solo razonablemente. Y eso implica que muchos modelos están equivocados, porque cuando los metes en detalle, dices, esto no me representa a mí, esto no tiene nada que ver con mi organización, y crees que están equivocados. Pero en realidad los modelos sirven porque se hacen para que funcionen en cualquier circunstancia, en cualquier entorno, en cualquier empresa, en cualquier país, pero a un cierto nivel. Y lo que, como dice Seth Godin, si tu situación es confusa, tu situación real es muy confusa, ¿crees que un modelo no te va a ayudar? ¿Que está más ordenado y que es mucho más claro y más pulcro? Pues claro que te va a ayudar. Y esa es la ventaja del modelo. No son perfectos, no, pero te ayudan a entender cómo se integran todas las partes que quieres abordar.
Bueno, para el que esté interesado puede conseguir el modelo en nuestra página web, clubexcelencia.org, y como decía al principio, aquí estamos para hablar de cómo construir el futuro. Y en eso nos encontraréis y podéis contar con nosotros. Y hasta aquí, Jesús. Jesús, tienes que activar el micro. Jesús, el micro. Ahora. Sí, ahora continuaremos con la parte del debate. Ahora la idea es que participe Estelariza como representante de AIFAL, que es una empresa de Villanueva de Gállego, fabricante de luminarias, es familiar, más de 30 años de trayectoria y tiene una fuerte apuesta por la excelencia y la sostenibilidad. Por lo cual, la idea es que Esther nos dé unas pinceladas acerca de su gestión, su visión y de futuro, que es complicado. Muy bien. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias también a Ignacio, que participamos mucho con el Club de la Excelencia y nos encanta formar parte de él y estar siempre que podemos y hacer cosas juntos. Voy a ver si se comparte. Sí, ¿no? ¿Se comparte bien la pantalla? ¿Sí? Vale, pues voy a presentar un poco la empresa para que podamos explicar cómo aplicamos nosotros el modelo, cómo aplicamos nuestro modelo de gestión, el EPQM, en nuestra manera de gestionar. Mi nombre es Estelariza, como ya os he dicho, y nuestra empresa es AIFAL. Ha hablado antes, Ignacio, del propósito de la empresa, un poco de por qué existe la organización, que es el punto de partida del modelo, y en nuestro caso es el de dar soluciones con pasión mejorando el mundo. Es verdad que esto suena muchas veces como palabras que hay que poner, como cuando en su día nos hacían poner la misión y la visión. En nuestro caso, dar soluciones es porque, y no nos centramos tanto en lo de ser fabricante de luminarias, porque ahora mismo nuestra tendencia es a dar servicio, a aportar algo más. Aportamos no solo lo que es la luminaria, sino un sistema, un servicio de hacer unos estudios de iluminación, darle al cliente lo que quiere y exactamente darle la solución al problema que tiene, la necesidad que tiene en ese momento. Con pasión es porque, bueno, es lo que nos caracteriza como buena empresa, como buena pyme y empresa familiar, pues intentamos que todo sea también que transmitamos ese plus que puede llegar a ser, que cuando no es una ventaja ser una gran empresa, pues la parte positiva es esta, que podemos personalizarlo más y podemos ponerle esa pasión. También lo de mejorando el mundo, pues como ya han dicho anteriormente hablando de nosotros, es una de las cosas que más nos caracteriza, el tema de la sostenibilidad y sobre todo por nuestro apoyo a la discapacidad intelectual con la que tenemos prácticamente todo nuestro proceso, o donde está basado nuestro proceso productivo. También, como tiene que ser, este propósito está alineado con los 6 ODS, que son nuestros principales, con los que estamos comprometidos. En este caso es curioso porque compartimos con el Club de la Excelencia 3. En nuestro caso está el 12, que es la producción y el consumo responsable. Aquí no solo tenemos la ISO 14000, sino también un proceso productivo, como he comentado anteriormente, con montadores externos y con un taller ocupacional aquí en fábrica con gente con discapacidad intelectual. También el número 11, que es las ciudades y comunidades sostenibles. En este caso la iluminación está muy ligado a todo ese entorno. El 17, las alianzas básicas, como ha explicado Ignacio anteriormente también, el tema de las alianzas, una vez haces y te das cuenta de tu ecosistema y cómo deben interrelacionarse todos los grupos de interés y cómo hacer que algo funcione de manera correcta y bien, es por medio de alianzas para construir cosas juntos entre varios grupos de interés. Luego también tenemos el 9, que es de industria, innovación e infraestructuras. El 10, la reducción de las desigualdades, en nuestro caso, por esto que hemos comentado, sobre todo de la discapacidad intelectual.
Y el 8, un trabajo decente y el crecimiento económico. Este año es verdad que con estas nuevas circunstancias va a haberse comprometido, pero cuando se parte de una visión con sostenibilidad, bueno, no dejan de ser números o momentos en los que creemos que con todo lo que hay detrás se resolverá. ¿Quiénes somos? Pues somos un proveedor de servicios de iluminación industrial especializados en entornos para atmósferas explosivas y condiciones extremas. Llevamos 35 años de la iluminación en España y a nivel internacional, porque exportamos prácticamente desde el día 1, teniendo ahora mismo el 55% de nuestras ventas fuera de España, principalmente en Reino Unido, Francia, Portugal y Oriente Medio. Bueno, luego exportamos a muchos otros países, pero estos son nuestros principales mercados. Somos una empresa altamente comprometida con su entorno y con la responsabilidad social, y el modelo de gestión que utilizamos es el FQM, donde hemos obtenido el premio de la excelencia del IAP en el 2014 en la categoría de PYME, como ya ha comentado Jesús, el sello de plata en el 2016, que mantenemos ahora mismo en la actualidad, y somos miembros del Club de Excelencia de Gestión. Nuestra visión, pues estamos comprometidos con ser referente de servicios de iluminación con una implicación social brillante. Bueno, va todo en línea con lo que es nuestro propósito y con lo que es la estrategia de la empresa. En este caso, destacados los productos donde está y hacia los que nos hemos enfocado, porque lo que aporta valor añadido son el de alta especificación técnica. Somos líderes en la fabricación de iluminación para atmósferas explosivas, y nuestra nueva apuesta y en lo que hemos dado el salto hacia lo que es, lo denominan servitización en lugar de ser simples productores, que es el tema, en este caso es nuestra IPIRUS, es un sistema inteligente de control de iluminación ATEX, que es único en el mundo. Ya se está aplicando en sitios, como por ejemplo en puertos de Inglaterra, donde tienen un control absoluto de lo que son las instalaciones, no solo por el consumo, sino por el estado de las emergencias, que suponía mucho recurso en mano de obra y en mantenimiento. Y bueno, es un control que permite, la verdad es que en situaciones como las que se ha dado actualmente, que la gente tiene restringido el acceso o que tenemos más problemas para desplazarnos, de esta manera una persona en el móvil tiene todo perfectamente controlado. Bueno, hablando, es que esto parece que nos repetimos un poco, porque claro, como todo se basa en el modelo, en el caso de cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos y cómo creamos ese valor añadido para destacarnos dentro de este entorno VUCA, está el de la agilidad, la flexibilidad y la transformación. Llevamos trabajando en esto y teniéndolo como misión ya muchos años, lo que nos ha permitido que en momentos como este, es verdad que nosotros el teletrabajo lo teníamos muy controlado. Yo estoy en fábrica, pero porque producimos. Y nos ha permitido también ser muy flexibles a la hora de cambiar hasta nuestro propio modelo productivo, que ahora os contaré a raíz de suceder esto, cómo hemos ido adaptándonos para poder seguir produciendo y seguir teniendo actividad. Nos destaca el servicio, lo que hemos comentado anteriormente, Industria 4.0, control y monitorización, y una alta capacidad productiva. Un poco también dando valor por ser precisamente productores españoles y por poder hacer cosas más personalizadas y con un servicio distinto. La digitalización, donde muchos de nuestros procesos ya están digitalizados, y por supuesto lo que es nuestro buque insignia, que es el tema del compromiso social, siempre tratando de y apostando por la inclusión social y laboral de la gente con discapacidad intelectual. Hemos hablado del ecosistema. En este caso es la herramienta que nosotros utilizamos para ver dónde nos encontramos, quiénes somos, y para analizarlos y ver qué determinaciones hay que tomar. El principio fundamental del ecosistema es el de la interdependencia. Hablábamos de las alianzas,
Y es verdad que aquí todos los elementos se tienen que complementar y cooperar, o muchos de ellos al menos. Entonces, este es un ejemplo para que veáis cómo nosotros hemos estudiado nuestra circunstancia para tomar muchas de las medidas y para ver qué es importante hacer y qué no es importante hacer y hacia dónde enfocarnos. Y es una herramienta que ahora mismo, a partir de lo que ha sucedido, la estamos redefiniendo, o por lo menos mirando a ver cuáles de las cosas que nos destacábamos y priorizábamos si tienen que seguir o si nos cuestionamos. ¿Qué ha sucedido con el COVID-19? ¿Cómo nos ha afectado? En nuestro caso, como he comentado anteriormente, el modelo productivo en el que nos basábamos era con montadores externos, con talleres ocupacionales de usuarios con discapacidad intelectual, que suponían un 75% casi de nuestra capacidad productiva, porque ellos nos hacen semi-elaborados, así como productos más básicos o más de alta rotación, y nos han dejado con apenas un 25% de nuestra capacidad productiva, porque fueron a los primeros que confinaron, y en ese momento pues nos quedamos sin saber muy bien qué hacer. Esa agilidad que comentábamos y esa flexibilidad nos permitió enseguida buscar otros proveedores de forma instantánea que no cumplían con nuestra máxima de que sean colectivos de la discapacidad intelectual, pero buscamos alternativas y a su vez adaptamos toda nuestra producción o todo nuestro personal de producción a suplir lo que no podíamos con esa falta que habíamos tenido, y la verdad es que hemos conseguido seguir sacando los pedidos en plazo y resolver este tema. En el caso de el estado de alarma, al principio con el confinamiento para las actividades no esenciales, tuvimos 8 días que hemos dado con permiso remunerado recuperable. A día de hoy creemos que si volviesen a cerrarnos ya tenemos, no voy a decir la excusa, pero sí que es verdad que damos servicio a actividades esenciales, porque sí que tenemos algunos proyectos que van encaminados a actividades esenciales, por lo tanto lo tendríamos más preparado para continuar nuestra actividad, que es lo que realmente nos interesa. Ha habido un descenso de pedidos, especialmente en España, y bueno, nos hemos encontrado con la escasez de EPIs para nuestro propio equipo, con miedo por parte de la gente, porque es verdad que esa ambigüedad que se ha sufrido ante el desconocimiento pues ha mellado dentro de lo que es también el personal y bueno, y esa incertidumbre que hemos tenido todos, que por ejemplo hasta el domingo antes de tener este confinamiento ni siquiera sabíamos si la gente tenía que trabajar o no. Tuvimos que mandarles un boletín interno casi a las 10 de la noche, y bueno, han sido momentos donde hemos tenido que tomar unas medidas. En nuestro caso, pues bueno, como he comentado, la búsqueda de nuevos montadores externos, hemos optado por no acogernos al ERTE. Perseguimos mucho el tema de la cultura y la confianza, y creemos que no era el momento adecuado para la gente para verse con esas condiciones. Podíamos permitírnoslo y queríamos apostar por el trabajo y por nuestros trabajadores, respetando quien se haya acogido al ERTE, pero hemos optado por no hacerlo. También intentamos producir mascarillas porque tenemos una impresora 3D con 2 cabezales, pero bueno, no nos llegó, la verdad es que no nos llegó material a tiempo y parecía que habían conseguido ya satisfacer las necesidades que había, y hemos cambiado nuestros protocolos de seguridad interna y externa. Hemos encontrado EPIs, hemos habilitado zonas para la desinfección del material que entra en fábrica para no poner en riesgo la salud de nuestros empleados, así como un sistema de fichaje que antes había solo para las personas que teletrabajaban, y ahora mismo es para toda la plantilla porque la teníamos con huella dactilar y hemos tenido que cambiar, y todo el mundo se ha adaptado al fichaje con móvil. Y bueno, por supuestísimo, teletrabajo, donde nosotros estábamos muy preparados y no ha supuesto ningún tipo de problema. Que ahora enseguida nos ponemos con el debate y bueno, pues planteamos a futuro. Nosotros estamos
revisando constantemente nuestro ecosistema para tener en cuenta estas situaciones y estos cambios. Como ha comentado Ignacio ya, nos encontramos con economías con graves daños económicos, cadenas de suministros largas muy cuestionadas, porque ya China no sabemos si va a seguir siendo o no la gran fábrica del mundo. No sabemos si van a valorarnos o no por fin que seamos fabricantes y que podamos dar un servicio. Y bueno, un cambio de hábitos en este aspecto. Hay muchísimas cosas que tenemos que valorar. Nosotros ya para el miércoles tenemos una sesión de creatividad entre todo lo que nosotros denominamos el equipo de la CIA, que es el Centro de Inteligencia IRFAL, donde de alguna manera intentamos ver oportunidades, analizar los datos para ver si las cosas que dejar de hacer, si nuevas ideas. Y bueno, creo que voy a dejar ya que surja el debate para que nos dé tiempo a ver si puedo, perdón, que no sé ahora cómo cerrarlo. Pues muchas gracias, Esther e Ignacio, por vuestras aportaciones en estos momentos de incertidumbre. Nos va bien pues, que nos compartamos experiencias entre todos y veamos pues, cómo estamos actuando organizaciones de distinto tipo ante estos momentos complicados. Repito, la idea es que participéis al máximo los asistentes. Tenemos ya una petición me parece que es Pilar Torreblanca, con lo cual le vamos a dar el galardón de panelista y se incorpora, tiene que activar el sonido y si quiere la imagen y tiene la opción ya de ahora mismo. Muy buenos días. ¿No me oís? Sí. Es que no veo dónde activar la cámara. Disculpadme, pero no estoy viendo. A ver si lo puedes lograr. Iniciar mi vídeo, sí. Vale. Bueno, de todas las maneras. Vale. Hola, ahora nos vemos, que es mejor, ¿no? Buenos días a todos y gracias Jesús Ariaf por esta oportunidad y por supuesto a Ignacio y a Esther por esta magnífica exposición, ¿no? De situación de incertidumbre fundamentalmente. Yo sigo insistiendo en que soy una esperanzada, no sé si optimista, pero sí esperanzada, ¿no? En la situación. Y a mí me surgen muchísimas dudas, como a todo el mundo imagino, pero hay una que en estos momentos me parece de gran importancia y es el que estamos hablando o nos movemos en entornos de entidades y de organizaciones. Yo represento a una entidad sin ánimo de lucro, soy directora de una fundación CESTE, pero estamos en un universo donde las pymes son mayoritarias. Y en estos momentos estamos dándonos cuenta de que es absolutamente vital que en las organizaciones haya parte de la materia gris del cerebro de una organización pensando en el futuro más inmediato. Lo que nos ha sucedido, tal como ha explicado Ignacio, es que esta situación nos ha cogido un poco en bragas, ¿no? A algunos con el paso cambiado, a otros gestionando el presente más inmediato. Aquellos que teníamos una intuición por el modelo de excelencia y pensábamos en FQM, pensando también en un futuro, pero más o menos controlable. Y la realidad nos dice de que el futuro es absolutamente incierto, que a la salida del túnel, como decía Ignacio, nos encontramos con un panorama distinto y que no solamente vamos a tener que estar gestionando ese escenario un poco distinto, sino un futuro escenario que no sabemos dónde puede estar, si a la vuelta de la esquina o a 4 años, de manera que en una pyme va a ser un poco difícil acondicionar el que tengamos gente preparándonos para los futuros. ¿Cómo veis esto y cómo podéis prever que se puede no hacer un modelo, pero sí incluir en ese modelo el hecho de pensar a futuro para precisamente hacerte flexible?
Gracias, Julián. Esther, yo creo que la pregunta va más dirigida a ti, porque como es muy fácil, yo me quedo con las difíciles. Venga. Gracias. Bueno, yo en nuestro caso creemos que si aplicas el modelo ya estás de alguna manera mirando al futuro. Es muy predecible, como decíamos, y es verdad que cuesta tomar decisiones que mañana pueden cambiarse, pero lo que hay que hacer realmente, o por lo que apostamos nosotros, es por tomar las decisiones teniendo en cuenta que igual mañana las cambia y estar preparado para cambiarlas y para adaptarte a lo que venga, tanto sean oportunidades como con juicios o como con riesgos que tengas contemplados. Entonces, es difícil mirar al futuro porque parece que tienes que estar todo el día apagando fuegos más que realmente haciendo, y ahora resulta muy complicado, pero en nuestro caso seguimos haciéndolo. Bueno, yo por complementar lo que dice Esther, creo que mirar al futuro es en este momento, primero, la única opción que nos queda. Y segundo, si lo que queremos es asegurarnos la sostenibilidad de nuestro negocio, de nuestra organización, lo que tenemos es que empezar a considerar cómo hoy estamos incorporando en la organización lo que querríamos que nos pasara en el futuro. Es decir, si no tienes un plan, es muy complicado que puedas llegar a donde querías estar. Entonces, yo creo que es muy importante que las organizaciones, y yo entiendo que cuando estás en estas situaciones de pánico, de desinformación, porque hoy hay más desinformación que información, donde tienes que tener muy de la mano a la gente, porque los mensajes que des tienen que ser muy claros, muy transparentes, conseguir involucrarles no solo a la gente de tu plantilla, sino a la gente de tu entorno. Pues con todo eso hay que mantener la calma y mirar al futuro y planificar hitos para ir alcanzando lo que quieres para el futuro. Y es verdad que hoy el futuro es, ¿y yo cómo voy a pagar las nóminas a final de este mes? Es decir, es un tema de tesorería, es un tema de una presión brutal, pero también tienes que ver cómo la vas a pagar en diciembre y tienes que empezar a prever qué vas a hacer para poder pagarla en diciembre y para poder seguir el año que viene. Entonces, yo creo que es muy relevante dedicar un tiempo a planificar. Y si no tienes un plan, pues te vas a dejar llevar por la corriente y veremos dónde acabas. Pero con un plan al menos sabes si te estás desviando o si estás alcanzando lo que te habías propuesto. No sé si contesta mucho a lo que preguntabas. Continuamos. Jesús Jiménez, que además es director de la empresa actualmente ganadora del Premio a la Excelencia Empresarial en categoría de pymes, pues nos pregunta si en este nuevo escenario debemos de dar más importancia a unos determinados criterios del modelo, por ejemplo, personas. Bueno, aquí te cojo yo el testigo, Esther. Yo creo que el modelo lo que tiene de bueno, como decía cuando descalificaba los modelos, es que en cambio integra todas las partes relevantes de un negocio, de una organización. Y las partes relevantes son todas relevantes. Unas tienen un poco más de peso que otros, sí, pero no puedes descartar ninguna. O sea, todos los criterios que están incluidos en el modelo tienen una ponderación, pero la ponderación no ha cambiado respecto a lo que había, es decir, lo que se ha tratado es de mantener más o menos un equilibrio entre lo que se hace y lo que se consigue. Lo que pasa es que dentro de lo que se hace hemos dado un poco más de peso, es decir, en los criterios de dirección y ejecución hay 600 puntos, en el resultado solo 400, porque dentro de la ejecución hemos metido esa preparación para el futuro. Y eso tiene un peso en puntos también importante. Lo que hemos tratado de hacer con el modelo es que uno puede verlo simplemente con los 3 bloques: dirección,
No te hace falta definir una estrategia escrita, consensuada y con muchísimo detalle. Lo que te hace falta es tener una dirección y ser consciente de con quién vas a ir en esa estrategia. O sea, quién es tu gente, quiénes son tus grupos de interés, cómo vas a hacer las cosas, cómo estás cambiando e innovando en tus procesos y cómo estás gestionando en el día a día. Y esa es la base de cualquier organización. O sea, no hay ningún secreto en el modelo. Eso es lo que hace cualquier organización. Entonces, no te puedo decir cuáles puedes quitar. Lo que sí te digo es que manejes en este momento mucho más la proyección a futuro y la innovación que el sistema de gestión en sí. O sea, que perfeccionar lo que ya tenías. Piensa más en futuro y en innovar. En dar ahora, aprovechar para dar cambios importantes, cualitativos. No sé si eso contesta muy bien, pero... Bueno, me gustaría decir algo, porque nosotros, o bueno, en mi caso, desde luego, yo siempre apuesto por el tema de las personas. En el caso de lo que es vital, el tema de la confianza, de hacer de crear esa cultura y de hacer que todos los grupos de interés, pero en especial lo que son las personas, confíen en el liderazgo de la organización, porque yo creo que le va a conferir una agilidad importante a la hora de salir de una cosa como esta crisis. Como he dicho anteriormente, creo que la gente está con mucha incertidumbre, con miedos, y un liderazgo donde se muestre esa confianza y donde se apueste por el talento, yo creo que siempre va a ser beneficioso y probablemente sea una de las apuestas más seguras para conseguir salir mejor y reforzado de esto. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para Esther, de Sergio, que dice: soy gerente de una pequeña pyme y tengo una pregunta para Esther. Al tener más de 30 años de vida la organización, entiendo que habéis tenido mínimo un cambio y relevo generacional en la dirección y gestión de la empresa. Si puedes explicar tu experiencia y resumir los pasos más importantes, si fue gradual, familiar o dirección externa, traumática, a nivel de cultura de empresa. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros somos segunda generación. En el mi padre y somos 3 hermanos, pero mi hermano mayor es autista y por lo tanto es socio, pero no participa dentro de la empresa. Cuando nosotros entramos a formar parte de la empresa, veníamos de sectores muy distintos y con una experiencia laboral muy diferente, pero mi padre quería ya dejar de hacerse cargo de la empresa y vinimos a formar parte. Lejos de lo que suele ser este cambio generacional, mi padre soltó mucho lastre, nos dejó hacer a las dos un poco lo que creíamos o considerábamos, y resultó más sencillo cuando desafortunadamente falleció, además muy rápido, con lo cual no hubo esa transición premeditada, pero sí que la había habido anteriormente porque había soltado bastante. No obstante, estamos en segunda generación y no hemos tenido tanto el problema de la transición, a pesar de que falleció en febrero del 2009, una muy mala época. Pero bueno, tenemos también las complejidades de ser 2 hermanas en una empresa y bueno, todo lo que implica la empresa familiar, que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus problemas. No obstante, se vencen. Muy bien, tenemos aquí a que es Guillermo, que está ya preparado para ser panelista. Si le das al botón ya de iniciar el sonido, puedes ya realizar tu pregunta. Sí, buenos días. Deberías dar al botón de iniciar sonido. Le vamos a invitar aquí. Ahora, adelante. Sí, buenos días. Bueno, pues parece que tenemos problemas con el sonido. Aquí tenemos otra pregunta por escrito que nos han realizado. Si creéis que esta crisis, además de una crisis, hay un cambio en el entorno, porque hay actuaciones como la digitalización, el teletrabajo, el e-commerce, la preocupación máxima por la seguridad, una visión por la salud, un cambio exponencial
en las reglas del juego. ¿Cómo lo veis, Ignacio y Esther? Hombre, claramente esta crisis nos ha hecho cuestionarnos una serie de paradigmas. Yo comentaba antes el teletrabajo y la conciliación. Pues todos hablaban, pero esto ha sido ya inevitable. Las reuniones, la reunionitis, que es una enfermedad muy habitual en muchísimas organizaciones, pues, oye, se ha aliviado mucho en las organizaciones. Se hacen reuniones, claro, pero se hacen reuniones mucho más cortas, mucho más directas, porque este medio no te permite enrollarte y estar mucho tiempo hablando o diciendo cosas irrelevantes. Yo creo que el tiempo de adaptación a nuevas tecnologías se ha cortado clarísimamente. Las estrategias a largo plazo te las replanteas, o sea, es otro paradigma que se está cuestionando. ¿Hasta dónde vale la pena el largo plazo? Bueno, ¿cuál es el largo plazo hoy en mi sector, en mi negocio? Porque claro, ya se hablaba que muchas startups, pues los planes que hacían era a veces a 6 meses. Claro, para una startup sí, pero para una empresa que tiene una maquinaria y que tiene unas inversiones, pues tiene que plantearse algo más de largo plazo. Pero tiene que hacerlo con una flexibilidad que antes no se contemplaba. Tiene que hacerlo sabiendo que hoy tienes que tener la agilidad para convertir tus máquinas en fabricantes de otras cosas y no solo de lo que era tu negocio principal, porque tienes que estar preparado para lo que pueda venir. Hoy se ha cuestionado claramente en esta pandemia y en esta crisis en la educación. ¿La educación es ir a clase y escuchar a un profesor soltarte una monserga? ¿O la educación también debería ser interactiva? Y lo que les está pasando, mis hijos les mandan a hacer trabajo, les mandan ver vídeos, y en algunos casos tienen clases como antes, solo que con una pantalla interpuesta. Pero en cambio están empezando a cambiar. Eso no va a cambiar cuando salgamos del túnel y los profesores se van a dar cuenta de que no es todo dar rollo, sino hacer que interactúen mucho más, que busquen, que tengan, excitarles la curiosidad. Otro tema que es paradigmático y que cambia es la privacidad. Hoy nos han encerrado a todos por decreto ley, pero es que nos van a perseguir vía móvil con la excusa de quiénes están ya sanos, quiénes no han pasado la enfermedad, quiénes la están pasando. Esto tiene muchas consecuencias. Y para algunas cosas pues es estupendo saber que a los que estén infectados, pues que los van a controlar y no los van a dejar pasar a ciertos sitios, pero también estamos metidos en una zona de riesgo, de mucho riesgo. Bueno, lo que ha pasado con el petróleo, o sea, aquí estábamos hace unos pocos meses con una conferencia mundial en Madrid, en IFEMA, que ha vuelto a demostrar que son extraordinarios, y se organizó una conferencia mundial para el clima, para tratar el clima. Bueno, el precio del petróleo está hundido, pero hundido que están pagando a los que lo tienen para conservarlo, porque ya no hay comercio de petróleo. Los entornos más industrializados, la Lombardía o el mismo Madrid, están limpios de contaminación, pero limpios. Por lo tanto, hay un paradigma también de decir, no hace falta a lo mejor prohibir tanto, pero sí deberíamos todos plantearnos si hay que ir todos los días a la oficina, todos a la misma hora y contaminar. O sea, yo creo que esto nos ha puesto delante de muchas cosas que sí, bueno, nos las planteábamos, pero que ahora ya están muy, muy cuestionadas. Muy bien, aquí nos preguntan sobre el papel de los medios de comunicación en la actualidad. Ya que el consumo está claro que va a retroceder, ¿creéis que los medios de comunicación deberían desarrollar una acción para devolvernos la confianza? Yo tengo poca confianza en los medios de comunicación, para ser honesto y decirlo desde el principio. Y me temo que como yo hay unos cuantos. El problema de los medios de comunicación es que están mucho más perdidos de lo que estamos muchos en el entorno actual del VUCA. O sea, ellos se han dado cuenta que el mundo de la publicidad les ha cambiado y por lo tanto que los ingresos regulares que antes tenían y que les permitían tener unas plantillas de periodistas que de verdad investigaban, que descubrían, que miraban, pues ahora viven de chupar de agencias y de crear, copiar muchas cosas de otros.
Y por lo tanto, yo creo que no hay una fiabilidad grande en los medios de comunicación de forma general. Yo creo que no están ayudando tampoco, no ya solo en esta crisis, sino en general a que las diferencias políticas se aminoren y se busque entendimiento, sino que al revés, hay que posicionarse y de forma radical. Y, por tanto, yo no tengo una enorme confianza en que los medios de comunicación nos vayan a ayudar. Y, sin embargo, creo que son trascendentales para la organización social que tenemos. Pero si se despistan mucho, pues al final, si no cumplen el servicio básico que reclama la sociedad, pues claro, Google siempre está dispuesta a ocupar cualquier hueco. Amazon, lo mismo. Facebook también. O sea, hay muchas de estas grandes tecnológicas que llevan mucho tiempo esperando que haya un sector que no lo esté haciendo muy bien para ocupar su sitio y disrumpir. Y esto está pasando en banca con las fintech y está pasando en muchos sectores y en los medios de comunicación, como se despisten, pues al final a lo mejor pierden su espacio. Muy bien, tenemos aquí una pregunta ahora para Esther. Recuerdo que aquellos que queráis participar tenéis la opción de levantar la mano y os daremos la palabra. Por parte de Néstor, que pregunta qué tipo de acciones provisionales de urgencia tomadas durante el COVID-19 consideráis que van a mejorar vuestra propuesta de valor cuando el periodo de pandemia haya finalizado. Vale, pues la verdad es que en eso tenemos incertidumbre. Vamos a aplicar muchas medidas que creemos que van a dar seguridad y confianza a nuestros clientes, pero tenemos que ir preguntando a ver si realmente consideran que eso supone un valor añadido o no le dan ninguna importancia. Ahora estamos un poco, bueno, porque es que nosotros veníamos, o por lo menos barruntábamos que ya había una posible crisis en ciernes cuando esto del COVID ha surgido. Entonces sí que es verdad que acabamos de cambiar muchas de las cosas, no solo del modelo de negocio, sino de los servicios que ofrecíamos, y ahora estamos viendo a ver y tenemos que estudiar si estas medidas que estamos tomando tienen o no. Para ello no nos toca otra que ir preguntando a los grupos de interés si realmente para ellos es importante o no. Nosotros las estamos aplicando y estamos tratando de preguntar a ver qué es lo que les valdría a ellos, pero de momento no tenemos todavía certeza de que ello vaya a quedarse para... Muy bien. Pues yo sí quería que ambos dierais un mensaje de vuestra visión de salida de la crisis y de futuro. ¿Qué mensaje deis a nivel de estrategia, de futuro, ligándolo con el modelo de cara a la acción de salida y trabajar hacia los próximos años? Ese parabrisas que decía, ampliar el parabrisas que decía Ignacio, hacia dónde nos tiene que llevar, dónde tenemos que ser proactivos para ese rumbo que nos tenemos que dirigir. Ignacio, de pitonizo. Pues yo empiezo para que acabe Esther, que es mucho más inteligente y dirá cosas mucho más sensatas que yo. Y yo lo que digo es, primero, la parada que hemos tenido económica nos afecta a todos. Por lo tanto, la salida de esta crisis la tenemos que hacer todos juntos. Y esto suena atópico y a buenismo, pero es real. Fijaros que los propios del sector turístico, que están preocupadísimos, por lo que creen es que si no echamos los nacionales una mano a la industria turística española, desde luego los turistas internacionales no van a volver de forma inmediata y rapidísima. Así que más vale que nosotros vayamos ocupando pues la capacidad hotelera y hostelera que tenemos en este país y disfrutarla. Pero es que todas las organizaciones tienen ese ecosistema donde o nos ayudamos para salir todos adelante o ninguno va a salir bien adelante. Y esto ahora es mucho más claro, pero no por la globalización, sino porque efectivamente hemos creado cadenas de valor donde todos tenemos una dependencia muy importante de otros. Y eso no es malo. Lo que es malo es que todos hemos tenido que parar. Es decir, que ahora a algunos les va a costar mucho rearrancar, que vamos a ir ahora a diferentes ritmos,
que algunos van a desaparecer, es inevitable. Los que menos preparados estaban para aguantar este colchón, para aguantar este impacto, los menos resilientes, como se dice ahora, pues van a desaparecer. Pero tampoco es malo, es decir, al final están quedando los que mejor se adaptan. No los más fuertes, vuelvo a insistir, sino los que mejor se adaptan. Y esto no es malo, esto ha sido como ha funcionado la humanidad desde su origen. Yo creo que lo que sí tenemos es que hacer un esfuerzo de mirar a nuestro alrededor para que, por supuesto, lo primero, y como decía antes Esther, las personas que trabajan en la organización tienen que prevalecer en la medida de lo posible, y luego todos los que están alrededor, en el entorno más cercano, en el ecosistema. Y si conseguimos ayudarnos unos a otros, pues iremos saliendo adelante. Y esto pues, va a hacer que muchos sectores se beneficien de que hay otros sectores que van saliendo adelante. Si no, lo vamos a tener muy complicado, porque ahí es donde sí vamos a competir globalmente con nuestros competidores internacionales. Es decir, aquí ahora va a haber una reconfiguración de sectores muy importante en todo el mundo. Y por lo tanto, cuidado que nos pueden mover de la posición en la que estábamos muy rápidamente, pero no solo los que tenemos cercanos, sino los lejanos. Entonces, mi mensaje optimista es, hombre, yo creo que se ha demostrado que esta es una crisis de todos, pero donde todos estamos sacando cosas buenas para ayudar y donde todos tenemos interés en que no solamente salvarnos nosotros, sino en ayudar a los que están cerca. Y yo soy optimista en el sentido de que se abren también muchas oportunidades que antes no veíamos tan claramente. Esto es como si hubiera bajado el nivel del agua y ahora viéramos las rocas alrededor de la costa. Ahora se ven muchas más oportunidades que las que veíamos antes. Y Esther, si quieres. Bueno, yo apostaría sobre todo por lo que ya he dicho anteriormente, el tema de las personas, porque creo que es lo que mueve a crear una organización, sobre todo si ya hay un propósito, ya hay una cultura de empresa, y eso va a ayudar a que con esa agilidad y con esa capacidad de adaptación sea más fácil superarlo todo. Es verdad que tener liquidez ayuda, pero estoy con Iamación en que tenemos que hacerlo apoyados por todo lo de alrededor. En nuestro caso, lo que es la sostenibilidad, ya de por sí, pues apostábamos por proveedores locales y tratábamos de hacer siempre sostenible todo lo que era la producción y todo lo que era la actividad de la empresa. Pero es verdad que esto creo que tiene que ir un poquito más allá, que tiene que ir ya a nivel personal. Bueno, personalmente también un compromiso por parte de todos. En mi caso es una tontería, pero yo llevo 2 años utilizando solo o comprando solo moda que es realizada y fabricada en países sostenibles, o sea, en países que por lo menos cumplen con lo que son las normativas. Entonces, creo que viene por que las empresas transmitamos esa confianza que haga que un mercado ahora tan convulso pues apueste por nosotros y cambie cosas como esa cadena de valor que hablábamos, a la que están tan acostumbrados. Ahora el just in time se cuestiona, una cosa que era tan increíble de cuestionar hace apenas un mes. Entonces, pues bueno, tenemos que ir adaptándonos y mirando las posibles oportunidades, porque siempre ha pasado que de una desgracia, pues afortunadamente surgen oportunidades y hay que estar muy atento para intentar encontrarlas. Bueno, tenemos más de 15 preguntas pendientes y va a ser imposible responderlas. A las 11:30 finalizamos, a las 12 tenemos un webinar del tema de emprendedores. Esta actuación de más cerca es una actuación del IAF entre la unidad de empresas y la unidad de emprendedores, y a las 12 la idea es ir trabajando con aspectos de emprendedores. No obstante, como la excelencia es una máxima tanto de las empresas como del club como del IAF, vamos a ir trabajando. La parte positiva es que las empresas siguen teniendo empeño en apostar no solo por la excelencia, pero sí por la excelencia como un aspecto fundamental de cara a orientar hacia su futuro. En Aragón, más de 60 empresas van a seguir trabajando a lo largo de este año, a pesar de estas dificultades, lo cual tiene mucho mérito en pro de implantar el modelo e ir avanzando. Y os emplazamos a todos a una próxima jornada. Mañana contamos con la presencia del presidente del CEO de Aragón,
con Ricardo Moore, que nos hablará de perspectivas empresariales. Y el lunes hemos querido hacer un mix con 2 líderes empresariales de una ponencia conjunta que se llama Liderar desde la crisis. Con gran experiencia, una empresa de servicios, Máximo Valenciano, y otra empresa industrial, como una es Unicom y la otra es la empresa del sector del aluminio, como es el caso de Tomás Ramos. La idea es que una empresa industrial de servicios nos van a explicar su visión y su experiencia de liderar desde la crisis, no solo la experiencia anteriores, sino cómo lo están afrontando y qué visiones pueden compartir con nosotros. Por lo cual, todo eso, más esta ponencia de hoy, de Ignacio y de Esther, va a estar compartida la grabación en aragonempresa.com, así como ambas presentaciones. Por parte de IAF, agradecer tanto a Ignacio como a Esther, no solo hoy, sino siempre, su total implicación, y al resto de asistentes esperamos mañana y en próximas jornadas a lo largo de actuaciones que estamos poniendo en marcha el IAF con más temas. Ignacio, Esther, a todos, muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días.